Ok, chicos, podemos continuar. Buen día. Ya, chicos, ¿estamos por ahí? Sí, profe. Hola, ya, muy bien. Vamos a continuar entonces. Bien. A ver, vamos a encender antes de continuar para ver que todos estén. Encendemos nuestras cámaras, por favor. Muchas gracias. Ya. Débora, Paul, Edgar, José, bueno, esperemos hasta que eso, ahí está. Muy bien. Muchas gracias. Solo nos falta Paul. A ver, ahí estamos. Ya, perfecto. Vamos a ver, Ronnie, ¿qué fue lo que leíste durante estos minutos de la dieta keto? La dieta keto. Sí, de la dieta keto. No era, bueno, yo busqué y me salió dieta. Per- Sí. Bueno, era sobre la ingesta de los alimentos ricos en grasa y buenas en proteínas, como el Ya, pescado azul, el aguacate, aceite de coco, oliva y otras cosas más. ya, pero ¿qué es lo que teníamos que evitar el consumo en este tipo de dietas? Comer los hidratos de carbono. Ya, los hidratos de carbono.
Ya. No sé si es que podamos hacer una diferenciación, Nicole, si me ayudas con la dieta cetogénica. ¿Qué es lo que fomentaba esta dieta? La dieta cetogénica consistía en dejar de lado los hidratos de carbono como los cereales. eh, Ya, pero ¿qué es lo que el cuerpo tiene que realizar? ¿O qué es lo que el cuerpo hace ah, cuando una, evita los hidratos de carbono? una cetosis, porque el cuerpo entra en un estado de cetosis. Leí que alrededor de 10 a 12 horas el cuerpo ya consume toda la energía de los alimentos Ya. ricos en proteínas. ¿Qué es lo que sucede? El cuerpo, al estar en este estado, al no recibir hidratos de carbono durante tiempos prolongados, entra en estados de cetosis, ¿ya? Y empieza a utilizar la energía de reserva que nosotros tenemos en el organismo, ¿sí? Por ahí hay un cambio químico importante y por eso se llama cetosis, porque el cuerpo utiliza estos cuerpos cetogénicos y la célula los utiliza. Profundizaremos más adelante en las condiciones y patologías, pero por ahora lo importante es identificar estas dietas en las que no se consume hidrato de carbono, ¿sí? De los derivados de los cereales, incluso en muchas dietas se elimina tubérculos. ¿Para qué? Para que justamente se evite el consumo de estas fuentes, ¿no? de hidrato de carbono. Bien, ya podemos apagar sus micrófonos si es que requieren. Vamos a continuar. Muchas gracias. Ok, ya. Vamos a revisar las fuentes alimentarias de hidrato de carbono. Y cuando hacemos referencia a las fuentes, estamos hablando de alimentos que tienen por lo menos o tienen más de un 50% de este nutriente dentro de su composición, ¿sí? Y es por eso que nosotros hemos colocado a las fuentes alimentarias de hidrato de carbono en orden, según el contenido de hidrato de carbono que éstas pueden tener, ¿sí? Y es por eso que hemos situado a los cereales y todos sus derivados como los primeros alimentos fuente de hidrato de carbono. Si es que ustedes revisan las tablas de valor nutricional y calórico, revisamos Fat Secret, revisamos los documentos, ¿no es cierto?, bibliográficos donde tenemos valores nutricionales y calóricos, podemos ver que los cereales van a tener por cada 100 gramos de alimento una cantidad por arriba del 45% ya de aporte de hidrato de carbono. O sea, tienen mucho de este componente en su composición, ¿sí? Luego del grupo de los cereales tenemos el grupo de las legumbres, ¿ya? Legumbres o leguminosas, garbanzos, lentejas, porotos, judías, alberjas maduras y demás. Ya todos estos productos que se encuentran en estado seco, ya que vienen obviamente de las vainas y de las semillas, pero que han tenido un proceso de secado que ha hecho que se elimine agua y que aumente el valor calórico del hidrato de carbono. Después del grupo de las legumbres están los tubérculos, teniendo a las papas, a los boniatos o camotes como los más calóricos. Y bueno, aquí también tendríamos que anotar a la yuca, que es uno de los tubérculos que mayor carga de hidrato de carbono tiene, ¿sí? Pero los hemos ido colocando en orden según la cantidad que estos nos pueden ofrecer de este macronutriente. Luego de eso les tenemos a las frutas, posterior están las verduras y hortalizas, hay algunas que tienen una carga de hidrato de carbono mayor, ¿ya? También están los lácteos, porque los lácteos también tienen un componente, un disacárido que ya les muestro a continuación, que es el azúcar que se encuentra, ¿no? En los lácteos. Todos los alimentos manufacturados que tienen sacarosa, fructosa, edulcorantes como sorbitol, manitol, productos de bollería, de pastelería, los refrescos, ¿no es cierto?, colas y demás, productos como los chicles, caramelos, las galletas, chocolates, todos estos tipos de dulces contienen gran cantidad de hidrato de carbono, pero recuerden que los hidratos de carbono que encuentro en este tipo de productos son hidratos simples, ¿ya? Y sobre todo en los cereales y sus derivados, legumbres y tubérculos, voy a encontrar una fuente importante de hidrato de carbono compuesto, ¿ya?
Ahora, ¿por qué siempre hago referencia a las fuentes alimentarias de hidrato de carbono? Porque ustedes tienen que considerar la palabra fuente o hacer relación la fuente alimentaria con estos alimentos. Porque si bien yo puedo encontrar este componente en muchísimos productos, por ejemplo, si yo analizo dentro de los productos verduras y hortalizas, analizo un zucchini o un pepino, ¿ya? Yo voy a encontrar hidrato de carbono en su composición, pero yo no puedo considerarle a este producto como fuente de hidrato de carbono, porque no tengo una cantidad de hidrato de carbono significativa para poder ser considerado como una fuente. Cuando yo hago referencia a fuente, estoy hablando de cereales, legumbres y tubérculos, ¿ya? Entonces, para que tengan esa referencia y ahora que vamos a hacer trabajitos y vamos a revisar información sobre los macronutrientes, es importante que ustedes reconozcan los alimentos como fuente, ¿ya? Y los alimentos que tienen en su composición hidrato de carbono, pero que no son considerados fuente. Si es que yo necesito cumplir con ese 55% de aporte de hidrato de carbono, no puedo consumir solo pepinos o solo lechugas o solo tomates. No, porque no voy a conseguir el aporte de hidrato de carbono que necesita o requiere mi organismo. ¿Qué tengo que hacer? Consumir cereales, legumbres, tubérculos, que estos sí son considerados fuente y con esto sí puedo cubrir esa necesidad, ¿no es cierto?, de ingesta de hidrato de carbono que pide mi organismo. Ya, que quede por favor claro esto, sí es súper importante, porque cuando yo les mando a hacer las listas de los grupos de alimentos, me ponen a las verduras y hortalizas como fuente de hidrato de carbono y no es así. Ya, no todas, obviamente, porque si es que yo analizo los tubérculos, si bien es cierto, están dentro de la clasificación de verduras y hortalizas, pero justamente estos tienen una característica súper importante, que es la cantidad de almidón que contienen dentro de su composición. Bien, ahora, ¿qué sucede con cómo se asimilan o cómo mi cuerpo toma los hidratos de carbono? ¿Ya? ¿Cómo se da el proceso de absorción de hidratos de carbono para convertirse o metabolizarse en forma de energía? ¿Ya? Nosotros en la boca tenemos, ¿sí? En toda nuestra boca, tenemos algunas enzimas, sobre todo la amilasa salivar, que es una enzima que inicia el proceso de descomposición del hidrato de carbono en la boca, ¿ya? Cuando yo ingreso con un hidrato de carbono, ya desde la boca empieza su proceso de descomposición, en esa ruptura que les había hablado hace un momento, ¿no es cierto?, que sucede con el hidrato de carbono hasta convertirse en la molécula más simple y poder ser utilizada como energía, ¿ya? Luego de pasar por nuestra boca, por nuestra saliva, pasa por todo nuestro sistema digestivo, ¿no es cierto?, hasta llegar al estómago, donde van a ser algunas enzimas pancreáticas, o sea, del páncreas migran desde el páncreas hacia el estómago para continuar con su proceso de descomposición, ¿ya? Una vez que han sido descompuestos o rotos la estructura, entonces van a pasar hacia la sangre, ¿sí?, en forma de glucosa, en la forma más simple del hidrato de carbono. Ya es así como ingresan al organismo y transforman la energía que se requiere. Ahora, yo tengo aquí este grupo, o tengo esta fotografía donde podemos ver, ya, por un lado tenemos los hidratos de carbono, sus funciones, ya de qué están formados, que ya vimos en diapositivas anteriores, y que los dulces son los más simples, ¿no es cierto? Y los más complejos van a ser mucho más insípidos. Es así un poco como relacionamos también o diferenciamos a los hidratos simples de los compuestos. Ok, luego de cómo analizo según el número de componentes de moléculas de azúcar que tiene. Ustedes imagínense este momento un racimo de uvas, ¿no es cierto? Un racimo de uvas tiene un montón de uvitas, ¿no es cierto?, que conforman todo este racimo. Imagínense que ese es un hidrato de carbono compuesto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando ingresa al organismo, ¿qué tiene que hacer el organismo? Ir sacando de uvita en uvita, ¿sí? ¿Para qué? Para que cada una de esas moléculas ingrese en mi sangre y que luego pueda generar esa energía, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo consumo la uva directamente? O sea, no tengo que sacarla del racimo, sino la como directamente.
Así ingresa un hidrato de carbono simple, ¿sí? En su forma más simple, en su molécula más simple. En algunos alimentos vamos a tener nosotros monosacáridos, que es la forma más simple, ¿ya? Y la molécula que vamos siempre nosotros a referenciar o a hacer uso es la molécula de glucosa, porque es en la molécula en la que se descompone todo el hidrato de carbono. Yo les había mencionado hace un momento, ¿no es cierto? Dentro del grupo de los hidratos simples estaba la fructosa, que es este azúcar que está, ¿no es cierto?, dentro de las frutas, que también es considerado un hidrato de carbono simple o monosacárido, ¿ya? Luego tengo la galactosa, que voy a encontrar también en algunos productos lácteos, o es en lo que se descomponen los productos lácteos. Y bueno, y la ribosa y la desoxirribosa, que también se encuentran en pequeñísimas cantidades en ciertos alimentos, pero no las vamos a considerar este momento. Lo que sí, dentro del grupo de los monosacáridos o de estas moléculas más pequeñas, vamos a considerar la glucosa, la fructosa y la galactosa. Sí estoy grabando, ¿no? Sí, le puse puesto a grabar. Pensé que me había olvidado. Perdónenme. A ver, regreso a las diapositivas. ¿Ya? Pero hay algunos alimentos en donde voy a tener las moléculas un poquito más juntas, ya que se encuentran de 2 en 2, que son el grupo de los disacáridos. Y este tipo de hidrato de carbono yo voy a encontrar en algunas harinas, voy a encontrar en productos como la leche y en productos como los lácteos en general. Encontramos lactosa, ¿ya? Que es dentro del grupo de los hidratos de carbono, una de las moléculas, ¿no es cierto?, más, o sea, después de los monosacáridos, que son las simples, tengo los disacáridos, que tengo 2 moléculas juntas, ¿ya? Y tengo el grupo de los polisacáridos, asimismo los oligosacáridos, no vamos a considerarlos porque son, nutricionalmente no nos interesa, son componentes que se encuentran en los alimentos, pero que no van a cumplir las funciones nutritivas que nos interesan en este momento. Y tengo el grupo de los polisacáridos, que son todos los almidones. Ya pues, logro encontrar esto también en forma de quitina en algunos alimentos, celulosa también, pero la forma más común de encontrar los polisacáridos en los alimentos es en forma de almidones. ¿Ya? Martita, creo que tiene una pregunta. ¿No? Bien, entonces, viendo esta división, ya comprendemos que los monosacáridos están formados, ojo, ¿no?, de una sola molécula de carbohidrato. Los disacáridos están formados por la unión de 2 monosacáridos y los polisacáridos están formados por la unión de una gran cantidad de moléculas, incluso más de 10, cuyo principal componente es la glucosa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ese racimo de uvas, ¿no es cierto?, que entra en forma de polisacárido en mi organismo, cuando se va descomponiendo, cada una de estas uvitas van formando una molécula de glucosa. Y en esta forma más simple es como ingresa a mi sangre y luego a mi glucógeno para poder generar energía. ¿Qué pasa si estas moléculas, ¿no es cierto?, entran en forma de monosacárido? El viaje que tienen que hacer hasta llegar hasta la sangre es muy rápido, es así. Entonces la sangre lo toma, lo transforma en energía y acabó. Si es que el hidrato de carbono entró en forma de polisacárido, ¿no es cierto?, ¿qué tiene que hacer todo el proceso nutritivo? Ir primero descomponiendo, ¿no es cierto?, para que esas moléculas ingresen simples. A la final todo va a entrar en forma de glucosa, que es la molécula más simple, pero el trabajo que tiene que hacer el organismo antes de poder asimilar esa molécula es lo importante, sí, es lo que nosotros tenemos que reconocer y que tenemos que identificar cuando elijamos los alimentos. No estamos diciendo con esto que no se deban consumir. Recuerden que asimismo cuando yo les mostré la recomendación, ese pastelito, les dije, de ese 55 a 60% de hidrato de carbono que me recomiendan, máximo el 10% pueden ser azúcares simples. ¿Qué quiere decir? Que yo tendría que elegir, ¿no es cierto? Sí tengo chance de elegir ciertos productos considerados hidratos de carbono simples dentro de mi alimentación. Pero si no elijo los más nutritivos, como las frutas,
tendré que hacer un consumo esporádico, ¿no es cierto?, de estos productos refinados para que obviamente mi organismo pueda tener ese balance y pueda ir transformando la energía de la mejor manera. ¿Ok? Preguntas, por favor. Nada, está súper claro. Ya justo voy a entrar en uno de los temas que ustedes observaron en el video, que era la fibra. Ya, a ver, voy a preguntarle a, si me ayuda César. Dígame, profe, tengo un Gracias, César. problemita con la Entonces, compu, pero si dígame. nos puedes ayudar, comentándonos un poquito qué es lo que tú observaste en el video que hacía referencia a la fibra. Uno de los videos de hidratos de carbono que les cargué hacía referencia a la fibra. No, la verdad, no los pude ver. Oigan, Tengo un ya. problema con la compu, ya le envié un video para que vea que no es mentira. No, es que yo no necesito que ustedes me demuestren con videos y cosas así. Es importante, por favor, quizás ahora tuvimos mala suerte en preguntarte a ti, pero necesito que ustedes hagan revisión del material, ¿ya? Y no se trata de hacer revisión del material porque estamos en esta modalidad híbrida, no. Se trata de hacer revisión del material porque es muchísimo lo que tenemos y estoy tratando de simplificar toda esa información, ya sobre todo con estos videos. Entonces, si es que no observamos videos de 2, 3 minutos, para mí es muy difícil hacer que todos estemos sintonizados y que quizás vayamos al mismo ritmo, ¿sí? Les pido de favor que revisemos. Eso ya es una cuestión de ustedes. Luis, si nos puedes ayudar, por favor, ¿qué es lo que observamos en el video sobre fibra? Mendieta. Profe, lo siento, igual no lo revisé, no lo pude revisar. Me había olvidado que les había cargado la 7. Chicos, porfa. José Rojas. Tampoco. No. Profe, las fibras están compuestas por los polisacáridos o amiláceos. A ver, Joanita. Eso es bueno para nuestro organismo. Ya, la fibra, ¿no es cierto? Se encuentra, es un componente, ojo. Bueno, las últimas investigaciones y estudios que se han realizado hacen referencia a que la fibra, si bien es cierto, es un componente parte de los hidratos de carbono compuestos y de algunos simples también, como el caso de las frutas que tienen cáscaras, y en las cáscaras de las frutas y de los vegetales nosotros encontramos muchísima fibra, ¿sí? Pero generalmente es un componente que se encuentra mayoritariamente en productos cereales, tubérculos, leguminosas, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con la fibra? Si bien es un componente de los hidratos de carbono, en estudios anteriores han dicho que no es un componente energético, ¿sí? de los hidratos de carbono. Es así mismo como analizamos en clases anteriores el agua, analizamos los vitaminas, minerales que no tienen un aporte energético, la fibra no debería o no tiene tampoco un aporte energético. Sin embargo, hay bibliografía que dice que cada gramo de fibra nos aporta alrededor de 2 calorías. ¿Ya? Esto puede considerarse siempre y cuando yo tome la fibra de forma independiente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo consumo alimentos donde se les agregó la fibra o consumo la fibra de forma natural, ¿sí? Que normalmente venden en forma en polvo la fibra que se extrae de ciertos productos, sobre todo cáscaras y demás de ciertos alimentos cereales. Ya, entonces, si yo consumo de esta manera, esta fibra me puede estar aportando
2 calorías por cada gramo que se consuma. Pero realmente, si nosotros hacemos referencia a la recomendación de consumo, dentro del video también nos decía cuánto deberíamos nosotros consumir de fibra en el día. No sé si nos puede ayudar. Ya voy a preguntar así, alguien más que haya visto el video. Gracias, Joana. Profe, la fibra también, según el video, también decía que era un tránsito digestivo y que, bueno, eh, es como quien dice, sirve también para limpiar el organismo, Sí, en cierta forma. Si bien no tiene calorías, o sea, no tiene patrón de energía, aporte energía. también aporta lo que es calorías y tiene nutrientes. Por ejemplo, aquí es un ejemplo aparte. Por ejemplo, mucha gente le quita la cáscara de la manzana y eso es una gran cantidad de fibra donde tiene bastantes nutrientes la cáscara de la manzana. Entonces, ahí podemos encontrar, o sobre todo en las cáscaras de varios alimentos, es donde está la fibra Tenemos, se mezcla con los nutrientes. Entonces, exacto. es muy importante. Ajá. Exacto. Gracias, Mariana, también. Ella nos dice que ayuda a prevenir enfermedades del colon y limpiar nuestro organismo. Sí, exacto. ¿Por qué siempre, o sea, por qué hacemos referencia a la fibra cuando revisamos hidratos de carbono? Si bien la fibra podemos encontrar, como dicen, ¿no? En innumerables productos, es un componente más que necesario cuando nosotros consumimos hidratos de carbono compuestos y consumimos ciertos productos como decían, ¿no? Cáscaras de frutas y demás. Ahora, cuando yo ingreso al organismo con fibra, existen 2 tipos de fibra, la fibra soluble y la fibra insoluble. Ambas están contenidas dentro de los alimentos, ¿ya? Pero ¿qué sucede? En el caso de la fibra soluble, ¿ya? Es una fibra que pasa por el tracto digestivo, ¿sí? Pasa por el tracto digestivo y que me ayuda a eliminar ya residuos, ¿no es cierto?, componentes alimenticios que quizás estuvieron ahí. Por eso es que nos dicen que la fibra nos ayuda a la digestión y nos ayuda, ¿no es cierto?, por aquí Mariana nos mencionó que incluso nos ayuda a prevenir enfermedades del colon, a limpiar nuestro organismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al pasar la fibra por ahí, va como limpiando todos esos residuos alimenticios, ¿no es cierto?, que ya no necesito y que yo requiero eliminar, ¿no es cierto?, para poder mejorar mi digestión. Eso pasa con la fibra soluble. Ahora, ¿qué pasa con la fibra insoluble? También se debe consumir, pero no se debe abusar de la misma, porque esta fibra, en cambio, se queda como almacenada por todo mi tracto digestivo y forma como geles. Cuando yo consumo un exceso de esta fibra insoluble, puedo más bien tener problemas, ¿no es cierto?, relacionados sí con la digestión, estreñimiento, mala eliminación de residuos, también podría estar produciendo espasmos o dolores abdominales. ¿Por qué? Porque esta fibra, al no eliminarse, lo que queda más bien es, o lo que produce es que se tapone nuestro tracto digestivo y que no se elimine correctamente los residuos, ¿sí? Entonces, cuando yo elijo qué tipo de fibra, también tengo que hacer elección de fibra soluble en mayor cantidad, ¿sí? La recomendación de consumo de fibra que me dan es entre 25 a 30 gramos de fibra al día, que tranquilamente yo eso puedo tener o puedo adquirir de los alimentos que consumo. ¿Sí? No tendría que tomar de pronto en forma de suplementos, sino solamente de los alimentos. ¿Cuáles son las fibras insolubles? Por ejemplo, la fibra, hoy en día se está tomando muchísimo la chía, ya, como para darles un ejemplo de cómo funciona. ¿Ya? ¿Qué pasa con la chía para yo poder consumirla? ¿Qué tengo que hacer con la chía? Echarle en agua. La remojo, ¿no es cierto? ¿Y qué forma esta chía? Que forma como un gel. ¿Verdad? Ya. Si es que yo, por ejemplo, incluso no consumo la chía hidratada, sino la hidrato antes de consumir, dentro del intestino va a hacer el mismo proceso que hace fuera de él, cuando yo le coloco en agua, ¿sí? Esta fibra, por ejemplo, es una fibra insoluble, la de la chía, que lo que hace es más bien formar estos geles, formar estas estructuras que pueden llegar a taponar ya mi tracto digestivo.
Entonces, no se eliminan los mismos residuos, tengo yo estos problemas, ¿no es cierto?, en la digestión, porque estoy consumiendo un exceso de fibra, ¿ya? Algunas cáscaras de fruta también, si se consumen en exceso, pueden causar, son fibra insoluble que pueden causar también lo contrario, ¿no es cierto?, a las ventajas que tiene la fibra. ¿Dónde están las fibras solubles? En cambio, las fibras solubles se encuentran en los productos cereales enteros, ¿sí? Entonces, por eso es que, también en los frutos secos, por eso es que nos recomiendan muchísimo consumir los cereales integrales, no solamente por este aporte de hidrato de carbono compuesto que tiene, sino porque además de ese hidrato de carbono compuesto, viene acompañado de una dosis de fibra y soluble que me puede ayudar ahí sí en problemas digestivos o en la digestión, ¿sí? Es importante entonces el consumo de fibra que no sea más de 30 gramos al día, ¿ya? Para evitar quizás, porque el exceso de fibra, así sea soluble o insoluble, el exceso puede causar lo contrario, ¿sí? O sea, si es que yo, por ejemplo, tengo problemas digestivos relacionados con, yo qué sé, estreñimiento y cosas así, porque me falta fibra, que no pueden como que todos esos residuos que están en el tracto digestivo transitar, entonces yo consumo fibra y puedo mejorar notablemente mi digestión. Pero si consumo un exceso también, eso puede acelerar el proceso digestivo y más bien constantemente yo tener problemas, ¿no es cierto?, como estreñimiento o quizás eliminación rápida de alimentos por el tracto digestivo. Sí, mucha fibra tampoco está bien. Linaza, salvado de trigo, fibra soluble e insoluble. Mariana, el salvado, la linaza, todos estos productos son fibra soluble, ¿sí? Obviamente tendrán, ¿cierto?, partecita y no es que no tienen fibra insoluble, no, sí tienen, o sea, la fibra es fibra y tiene ambos componentes, pero obviamente sí podemos hacer un reconocimiento de cuáles son las fibras con mayor cantidad de fibra insoluble y las que tienen mayor cantidad de fibra soluble, ¿sí? Entonces, ojo con esto, chicos, por favor. No sé si es que alguien quiere comentar algo más que hayan observado en el video que se me esté pasando a mí, para sus compañeros que tampoco vieron, que ya van a ver después de las clases, pero, ¿no es cierto?, puedan complementar. Profe, que el cuerpo no puede digerir la fibra. La fibra insoluble. Sí, o sea, no es que sea, a ver, la fibra cuando pasa por nuestro organismo no es absorbida por el cuerpo. Eso quiere decir que el cuerpo no es capaz de digerirla, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pasa por la fibra pasa por el tracto digestivo y enseguida se elimina en las heces fecales, ¿sí? Entonces, a lo que hace referencia es que no, si cuando dice que el cuerpo no la asimila, es que el organismo como tal no absorbe. Ya, como por ejemplo, si yo ingreso con la misma fruta, ingreso con la manzana, la fibra de la cáscara de la manzana no se asimila al cuerpo. Pero, por ejemplo, las vitaminas y minerales que tiene la cáscara de la manzana, esas sí se asimilan en el cuerpo las utiliza. Ya, en el caso de la fibra, no. La fibra pasa por el tracto digestivo y pasa intacta, o sea, se elimina directamente en las heces. Pero, obviamente, este componente va a ayudarme en el proceso de digestión. También decía que la gente está dejando de consumir por miedo a que engorda y todo eso. ¿Al temor de qué? Al temor de engordar, o sea, Sí. relacionando la fibra y los carbohidratos, decía al principio del video, de hecho, que la Ajá. gente está dejando de consumir. Ok, sí, es verdad. De 25 30 gramos de fibra que se recomiendan al día, de fibra soluble, debería realmente consumirse entre 1.3 a 3 gramos de la fibra soluble, ¿sí? Y de la fibra insoluble, debería ser menos. Ya les voy a pasar otros documentos también donde pueden observar. Como para poder tener una referencia adicional, ustedes pueden anotar ahí que
las mujeres deberíamos, o bueno, hombres y mujeres deberíamos consumir 14 gramos de fibra por cada 1000 calorías, que es otra referencia similar que podemos nosotros utilizar. A ver, se me perdieron, ¿dónde están? Ya, la recomendación de consumo de fibra, 30 gramos al día. Ya, es una manera de poder tener una referencia, pero también podemos hacer referencia a la otra recomendación que son 14 gramos de fibra por cada 1000 calorías. Si es que yo consumo, por ejemplo, como mujer, 2000 calorías en el día, entonces eso quiere decir que yo debería estar consumiendo 28 gramos de fibra en mi alimentación. Si es que soy un hombre, ¿no es cierto?, que consume 2500, 2600 calorías, entonces obviamente va a ser más de 30 gramos tal vez lo que yo utilice para el día a día, ¿sí? Pero como referencia pueden también basarse en los 30 gramos diarios que sobre todo cuando tenemos de pronto personas que tienen una condición específica donde tenemos que hacer mayor consumo de fibra, como el caso de los hipertensos, por ejemplo, podemos ahí sí considerar el aporte de fibra por la cantidad de calorías que yo esté consumiendo en el día. Ya, si no, como de manera general podemos referenciar los 30 gramos diarios de consumo de fibra. ¿Ya? Otra de las recomendaciones, bueno, otra de las ventajas que tiene la fibra es que al yo consumirla, también mejoro mis perfiles de glucosa en sangre, ¿sí? Porque obviamente si es que yo estoy consumiendo un hidrato de carbono compuesto que tiene fibra, ¿no es cierto? Entonces el organismo tiene que trabajar para poder eliminarlo, para poder utilizar, ¿no es cierto?, este hidrato compuesto. Entonces eso se traduce a mayor cantidad de energía y en el caso de personas que tienen niveles de azúcar altos, pues va a favorecer enormemente porque van a tener que consumir menos carbohidratos, ¿no es cierto?, para poder cumplir con todas las funciones en el día referentes a energía, ¿ya? La última parte de los hidratos de carbono que tenía, que es la parte final, digamos, para poder entender cómo funciona. Ya, y con esto finalizamos. ¿Qué sucede? Una vez que la glucosa, ¿no es cierto?, ya entró el hidrato de carbono en forma simple o compuesta en mi organismo, ¿verdad? Ingresó, empezó su proceso de descomposición en la boca, siguió hacia el estómago, donde hay otras enzimas que continúan su proceso de descomposición. Llegó esa molécula simple de glucosa, ¿no es cierto?, a la sangre para poder ser utilizada como energía, pero en este momento entra o juega un papel determinante la insulina, ¿ya? Que ustedes dirán, pero Vero, ese término insulina está relacionado solamente con personas diabéticas. No. La insulina todos nosotros la producimos. El inconveniente con el diabético es que deja de producir esta hormona o la hormona que produce es de muy baja calidad. Es lo único que sucede, la diferencia que tenemos con los diabéticos. Pero todos nosotros, para poder asimilar o metabolizar estas moléculas de glucosa y transformarlas en energía o utilizarlas como energía, necesitamos que sea la hormona de la insulina la que ayude a metabolizar. Ingresa la glucosa, ¿no es cierto?, ingresa la molécula de glucosa, entonces necesita de ¿qué? De insulina para poder metabolizarse, ¿ya? Esta hormona es secretada por el páncreas como respuesta a la elevación de glucosa en sangre. ¿Qué pasa? Que si estas moléculas de glucosa ingresan a la sangre, el páncreas yo siempre le llamo al páncreas que es el cerebro de nuestro sistema digestivo. ¿Por qué? Porque él es capaz de entender, ¿sí?, y sabe perfectamente la cantidad de insulina que te tiene que enviar según la cantidad de glucosa que está ingresando en la sangre. Entonces, es un cerebro así, pero súper inteligente, que él sabe perfectamente qué cantidad de insulina tiene que enviarte para asimilar toda esa glucosa que ingresó. Cuando yo tengo una persona diabética, el problema es ese, que este cerebro falla y ya no sabe qué cantidad de insulina te tiene que mandar. Y es por eso que empiezan los problemas, ¿sí? La insulina lo que hace es conducir a la glucosa,
ya hacia el hígado y hacia el músculo donde se almacena en forma de glucógeno que les comenté hace un momento, ¿sí? Que es donde se genera la energía. Desde aquí sirve como fuente de energía en las horas siguientes a la ingesta de los alimentos. Ya, entonces, el viaje, ¿cómo empieza? Ingresa el hidrato de carbono, ¿no es cierto?, en forma de alimento por la boca. En la boca ya empieza un proceso de descomposición de las moléculas, llega hacia el estómago. Si requiere ser todavía metabolizado, habrán otras enzimas que continúen el proceso, ¿no es cierto? Se va descomponiendo, 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 hasta que esta molécula simple de glucosa ingresa en la sangre. Es aquí que necesita un transporte, ¿ya? Y el páncreas envía a la hormona de la insulina para que esa glucosa pueda viajar hacia el hígado, donde se utiliza, y pueda viajar hacia el glucógeno, que es ese almacenamiento que tenemos nosotros donde se genera la energía, ¿ya? ¿Qué pasa cuando existe un exceso de glucosa que no puede ser convertido en energía? ¿O qué pasa con ese exceso de glucosa que por ahí no tiene insulina que pueda metabolizar? Es ahí cuando este exceso se convierte en grasa y forma triglicéridos, forma colesterol, y las personas empiezan a subir de peso. Entonces, ¿qué sucede? Que toda esa glucosa que no puede ser asimilada porque no tiene la suficiente cantidad de insulina para ser metabolizada, no tiene hacia dónde ir. Entonces, ¿qué hace? Se va a transformar en grasa, y esa grasa se va a quedar almacenada en mi organismo y en mi hígado, ¿sí? Es de ahí que empiezan los problemas de sobrepeso, de obesidad, y empiezan obviamente los problemas relacionados con niveles altos de azúcar en sangre. ¿Por qué? Porque al no funcionar correctamente esa insulina, el páncreas, al no saber exactamente la cantidad de insulina que tiene que enviar, entonces, ¿qué pasa? Todo eso se va a almacenar, se va a transformar en grasa, va a causar que yo tenga niveles altos de glucosa en sangre, ¿no es cierto? Y empiezo a subir el peso. Acuérdense que cuando las primeras clases vimos que las grasas nos aportan 9 calorías por cada gramo que consumen. Entonces, los hidratos de carbono, al transformarse en grasa, imagínense qué cantidad de calorías nos está aportando al organismo que no está siendo utilizado, ¿sí? Entonces, un poquito cómo funciona el metabolismo de estos hidratos de carbono ya cuando llegan hacia la sangre y tienen que formar o transformar la energía, ¿ya? Cuando el glucógeno almacenado no es suficiente para satisfacer las demandas del organismo, ¿qué es lo que hace? Él empieza a fabricar glucosa a partir de las grasas, a lo contrario a lo que sucedió por el exceso, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo un proceso también para bajar de peso, yo tengo que evitar consumir grasas saturadas y tengo que también limitar el consumo de hidratos de carbono simples. ¿Por qué? Porque yo más bien tengo que permitir o tengo que hacer que el organismo empiece a utilizarse esas reservas, ¿no es cierto? Y que de esa manera se pueda dar una pérdida de peso, ¿no es cierto?, saludable en cualquier persona. Ojo, ¿no? Este momento estamos viendo cómo se comporta el metabolismo de los hidratos de carbono. Las personas diabéticas, obviamente, personas prediabéticas, van a tener un problema con la producción de la insulina, por eso que inician los problemas. Pero cualquier persona, si es que mi cerebro interior del sistema digestivo funciona correctamente, va a enviar la cantidad de insulina que el organismo o que la sangre requiere, ¿no es cierto?, por esa cantidad de glucosa que ingresó. Ya, entonces, si yo soy una persona que no tiene ningún tipo de condición, patología, llevo un sistema de alimentación adecuado, ingreso con insulina a la sangre, perdón, ingreso con glucosa a la sangre, mi cerebro interno del páncreas va a saber exactamente la cantidad de insulina que tiene que enviar para que se metabolice y se utilice correctamente esa glucosa, tanto en tanto en el hígado como en el glucógeno, que es nuestra reserva de energía, ¿sí? ¿Dudas, por favor, con esto de aquí? No sé si es un poquito complicado el poder entender. Creo que en la guía tengo
Y bueno, esta parte creo que todavía no les he pasado porque está en las condiciones y patologías, pero les voy igual a mostrar este momento. Es una fotografía de cómo funciona. Déjenme buscar. O cómo se comporta la glucosa. Ya, sí, aquí está. A ver. Y ahí está. ¿Qué pasa cuando no hay diabetes? Aquí tengo mi páncreas, ¿no es cierto? Este páncreas va a mandar la cantidad de insulina saludable, o sea, insulina que es capaz de asimilar correctamente esa glucosa que ingresó en sangre, ¿ya? Y el proceso se da de forma natural. Yo no tengo ningún inconveniente, ¿no es cierto? Se elimina y se utiliza como energía toda la glucosa que ingresó al organismo. Es más, si yo soy una persona muy activa que realiza muchísima actividad física, entonces aún más voy a necesitar mayor cantidad o moléculas de glucosa en mi organismo. ¿Qué pasa cuando yo tengo un diabetes tipo 1? Ya mi páncreas no es capaz de producir absolutamente nada de insulina. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tomar insulina del exterior, ¿sí? Esta hormona la tengo que tomar desde el exterior. Y es por eso que el diabético, ¿no es cierto?, tipo 1, se inyecta esta insulina porque tiene que saber la cantidad de hidratos de carbono, de glucosa que ingresó a su organismo para saber qué cantidad de glucosa tiene que colocarse. ¿Qué pasa en un diabetes tipo 2, que es el diabetes que tengo yo, ya? ¿Qué pasa con el páncreas? Es capaz de producir insulina, pero hay muy poquita insulina o hay insulina que no funciona bien. Entonces, por eso se da el problema de asimilación y yo tengo que ayudarme con fármacos o tengo que ayudarme incluso con insulina, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para ayudarle a mi páncreas, hola, a que asimile correctamente esa glucosa que está ingresando. ¿Sí? Es así como funciona, chicos, la asimilación de los hidratos de carbono, de la glucosa en el organismo. ¿Sí? Y por eso es que hay que cuidar el consumo, por eso hay que saber qué tipo de hidratos de carbono consumo. No puedo dejar de consumirlos porque es la energía que más rápida, la energía que más rápidamente se utiliza en el cuerpo. Los deportistas, por ejemplo, tienen que consumir hidratos de carbono en cantidades altas, mayores. ¿Por qué? Porque esa energía que ellos necesitan para hacer cualquiera de sus actividades físicas, ¿no es cierto?, van a poder ser solventadas con los hidratos de carbono. Es la primera energía que el cuerpo utiliza. Posterior a la utilización del hidrato de carbono, recién el organismo empieza a utilizarse la energía de las grasas, que eso ya es otro tema que veremos más adelante, ¿sí? Pero es importante el consumo, no podemos dejar de consumir, de evitar los hidratos de carbono, simplemente tenemos que saber elegir los hidratos de carbono correctos, no pensar que engordan. En realidad el exceso de cualquier tipo de alimento es el que provoca que nosotros engordemos. ¿Sí? Si yo estoy dentro de los regímenes, si estoy dentro de la recomendación, no tengo por qué engordar, no tengo por qué tener estos problemas porque estoy utilizando la energía, ¿no es cierto?, de los alimentos que estoy consumiendo. Al realizar esta acción, no hay razón para que el cuerpo responda de otra manera. Cuando yo engordo es porque estoy consumiendo más de lo que mi cuerpo está utilizando, ¿sí? Entonces, es la recomendación que manejamos. Yo les voy a poner una tareita a ustedes para que hagan una lista de algunos hidratos de carbono, analicen ustedes la composición de estos hidratos de carbono y definen si son hidratos de carbono simple o compuestos, ¿ok? Eso les voy a cargar para la próxima semana. No sé si les voy a poner tal vez en foro o les voy a poner como tarea, pero va a estar cargada para el próximo día miércoles, ¿ya? ¿Alguna pregunta más, chicos, que tengan, por favor? Ya nos quedan pocos minutitos. Profe, ¿y por qué el cuerpo deja de producir insulina? Realmente no hay una explicación lógica todavía a eso. Si bien la diabetes, por ejemplo, la diabetes tipo 1
se ha considerado por muchísimos años una enfermedad hereditaria o una enfermedad genética, ¿sí? Realmente no hay una razón real que podamos nosotros analizar y decir, ah, por eso es que deja de funcionar el páncreas. La verdad es que cada organismo funciona diferente. No podría decirte a ciencia cierta que por X razón sucede. Hay personas que, por ejemplo, consumen muchísimos hidratos de carbono y que el funcionamiento de su páncreas es, o sea, al uno, así, o sea, funciona súper bien. ¿Ya? Hay personas que se han cuidado muchísimo, han llevado una alimentación adecuada durante toda su vida y su páncreas falla. Entonces ya es así como una lotería, así como el coronavirus desde esto. O sea, ya al que le toca, le toca. No hay realmente una razón así específica para decir que el páncreas falle. Lo que sí se puede decir es que hay ciertas situaciones hormonales, porque recuerden que la insulina es una hormona, es una hormona. Entonces pueden haber cambios metabólicos que afecten a la producción de insulina, ¿sí? Por eso yo en este tipo de dietas que ustedes ven, no soy muy partidaria de estas dietas, como la keto, la dieta cetogénica, porque ¿qué sucede? El organismo funciona con los hidratos de carbono, o sea, no hay, la principal gasolina que tiene el cuerpo es el hidrato de carbono. Si yo empiezo a cambiar el metabolismo de mi organismo al tener que hacer que cambie su chip y dejar de utilizar la energía del hidrato de carbono y ahora él tiene que saber o entender que tiene que utilizarse la energía de la grasa y de la proteína que está consumiendo, yo estoy generando o haciendo un cambio hormonal en mi cuerpo, ¿sí? Si es que yo he consumido, por ejemplo, por muchísimo tiempo hormonas, si es que yo he tenido desórdenes hormonales durante toda mi vida o en adolescencia, en la niñez, puede ser estos causales de que yo, o que existan estos cambios hormonales, ¿no es cierto?, en el metabolismo y que tal vez por ahí falle la producción de insulina, ¿sí? Pero decirte a ciencia cierta que por esas razones falla el páncreas, no podría yo decirte al 100% que es así. Ya, yo, por ejemplo, a mí me dio, yo les comenté, ¿no? Les conté que me dio en el embarazo la diabetes. Nunca yo tuve un sistema de alimentación así inadecuado como para decir que yo pude haber cambiado mi metabolismo al punto de generar una falla en mi páncreas. No, nunca. O sea, yo me alimenté muy bien de niña, muy bien de adolescente. Tal vez cuando estuve en la universidad fue las etapas de mi vida en la que yo subí de peso y por la misma razón de que uno estudiando come mucho, no come todo, subí de peso. Pero de ahí yo no tengo, o sea, no debía haber tenido motivo para tener esta falla en el páncreas. Entonces, puede depender de un factor, otro factor, de la persona, de todo su historial, de cómo se alimentó toda su vida. O sea, hay muchos factores que se podrían analizar para poder saber qué es lo que ha pasado. ¿Sí? Y otra pregunta, ¿y cuando falla, digamos, el páncreas, tienen algún síntoma o cómo se sabe? ¿Tiene cansancio el cuerpo? Bueno, sí, cuando tú estás presentando una prediabetes o estás con problemas relacionados con la glucosa en sangre, tienes exceso de esta glucosa en sangre que no está siendo metabolizada, en la mayoría de personas, este diabetes tipo 2 se presenta con cuadros de obesidad, ¿ya? Al yo no asimilar correctamente toda esa insulina se convierte en grasa y eso permite que suba la persona de peso. Eso en el caso de diabetes tipo 2, porque es una falla que tenemos en el páncreas. Está produciendo, pero no lo suficiente. Entonces, la mayoría de personas que, por ejemplo, tienen problemas de sobrepeso, obesidad, siempre desarrollan un cuadro de diabetes tipo 2, ¿ya? Que es esta falla que tiene el páncreas. Pero el diabético tipo 1, en la mayoría de los casos, presenta más bien pérdida de peso, ¿sí? O sea, pierden muchísimo peso, se ponen muy delgaditos, acelera su metabolismo, una de lo que pasa muchísimo en cualquiera de los tipos de diabetes cuando estoy presentando este problema, mucha sed, ¿sí? Muchas ganas de ir al baño, de orinar, mucho decaimiento, ¿sí? Son situaciones que suceden con personas que están desarrollando exceso de azúcar en sangre, ¿sí? Que pueden tener una prediabetes o una diabetes, ¿ya? Más adelante analizaremos las patologías y obviamente diabetes es una de las que le damos un poquito más de tiempo
por la cantidad de casos que tenemos hoy en día y lo que cada vez incluso es gente más joven que presenta este tipo de problemas, ¿no? Entonces hay que cuidar. Y iremos viendo cómo se presentan, ¿no? Estas situaciones. Eso, muchas gracias por tus preguntas, Joana. No Gracias, sé si alguien profe. más tenga algo que acotar. Si no es así, pues desearles un excelente fin de semana, chicos. Revisen esta tareita pequeña que les voy a poner, no es nada largo, es un poco para concluir siempre, ya saben, me gusta concluir las clases teóricas. Y nada, nos vemos con ustedes el día miércoles de la próxima semana, ¿ok? Revisen, por favor, los videos, los chicos que no han visto, revisen los videos para que puedan complementar lo que estamos revisando ahora. Igual la guía está actualizada con la Listo, unidad profe. número 2, también pueden revisar la información de la guía. ¿Qué me dijiste, César? Disculpa. No, que está bien, lo Ya. escuchamos. Ya, ok. Eso, muchachos. Buen fin de semana, entonces. Nos vemos el miércoles. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.